Muy buenos días a todos y feliz viernes 5 de octubre de 2018 en este episodio que es el número 72 contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Iniciamos ya este mes de octubre con muchísimas ganas, con más ganas que nunca y sobre todo también después de ese Facebook Live en directo que hicimos el pasado jueves, que fue todo un éxito. Si no lo habéis visto aún podéis verlo en el canal de Facebook, en la página de Facebook de Campany Abogados. Bien, en este sentido, quiero, antes de empezar a contestar a las preguntas que nos habéis formulado de audiencia, que han sido muchísimas, recordaros un poco el contenido que hemos hecho durante esta semana. Ya lo sabéis, el lunes cada semana publicamos una sentencia de éxito, seleccionamos una de las sentencias de éxito que ha llegado al despacho durante esa semana, y en este caso es una sentencia por una incapacidad permanente absoluta que se le ha concedido a un cliente por sentencia derivada de una artropatía degenerativa en un pie. Importante tenerlo en cuenta y que seguramente alguno de vosotros está en esa situación y que le puede resultar útil. También el martes hicimos un vídeo divulgativo, ya el número 28, en el que mi compañero Alberto, abogado del despacho, hizo un vídeo en el que habla sobre el complemento a mínimos de una pensión de incapacidad permanente. ¿En qué consiste ese complemento a mínimos? Y el miércoles hicimos esta semana un podcast, es el número ya 53, en misderechos.club, en el que me dediqué a contestar también a las preguntas de la audiencia. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo, entras en la página misderechos.club y el episodio 53 es el último que hemos publicado esta semana. Bien, y ahora ya vamos a empezar a contestar a las preguntas, pero antes recordaos también, como siempre, que tenéis en el enlace de esta página web la calculadora de incapacidad permanente. Con esta calculadora podéis saber en pocos minutos, en menos de 2 minutos, si cumplís o no los requisitos legales para solicitar la incapacidad permanente. Ya sabéis, si cumplís la cotización, si estáis en una situación para poder solicitar la incapacidad, etc. Esto os dirá si cumplís los requisitos y luego se debería valorar los informes médicos en una segunda fase. Bien, ahora así, si os gusta este vídeo, como siempre, os pido que le deis al like y que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, para que te vayamos notificando todos los vídeos nuevos que vamos haciendo, que de momento esta semana son 2, pero que los iremos incrementando, por lo tanto, estad atentos. Y ahora ya sí, empezamos a las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Maite Cantero y nos dice lo siguiente. Nos dice, de una degeneración macular en ambos ojos, tengo 55 años y me pregunta es si cuando tenga 65 años es recambio, es decir, cobro 637 euros, me cambia el importe de la pensión. Un saludo y enhorabuena por el programa. Gracias. Bien, gracias por la pregunta, Maite. En este caso, cuando te reconocen una incapacidad permanente, llegada la edad de jubilación ordinaria, lo que se hace es cambiar el nombre, pasa a llamarse pensión de incapacidad a pensión de jubilación. Pero la cuantía es exactamente la misma y sigues teniendo los mismos beneficios, porque hubo aquí una discrepancia hace bastantes años ya entre la Seguridad Social, bueno, más que nada entre Hacienda, ¿no?, que es quien cobra el IRPF, y las personas que eran pensionistas de incapacidad absoluta, que el criterio anterior de la agencia tributaria era que te tenía que, al cambiar la pensión de incapacidad a jubilación, pues esa pensión tributaba, ¿no? Estos 600 euros tuyos tributarían. Pues bien, esto ya quedó clarísimo que no, por sentencia judicial ya, y se dijo que, aunque cambie de nombre de pensión de incapacidad a jubilación, se seguirá cobrando exactamente lo mismo con los mismos beneficios fiscales. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, aquellas pensiones de incapacidad absoluta o gran invalidez que paséis a la edad de jubilación ordinaria, cobraréis exactamente lo mismo, sin ningún tipo de retención. También pasa con la incapacidad total, pero ya sabéis que en la incapacidad total ahí sí que se pagan impuestos y que llegada a la jubilación se seguirán pagando impuestos por IRPF. Vamos con otra pregunta. Gracias, Maite, por la pregunta. Nos la hace en este caso Francisco Romero y nos dice: hola Jorge, buenos días, me llamo Francisco, trabajo súper complejo y entretenido, chapó. Muchas gracias, Francisco. Y dice, me surge una duda en la explicación que haces del caso. El cálculo lo haces por la incapacidad permanente con 50 años de edad y 20 años cotizado. Y calculas la base reguladora para después sacar el tanto por ciento dependiendo del tipo de incapacidad, bien sea total o absoluta. Pero cuando haces el cálculo sobre los 65 años para la jubilación, le sumas los 15 que van desde los 50 a los 65. Y tendría cotizados a efectos de jubilación 35 años, con lo que le quedaría el 100% de la base reguladora. Mi pregunta es que esa base reguladora es con 15 años antes, entonces esa cuantía no se actualizaría a los 15 años con lo que marca el gobierno en la subida de las pensiones. ¿Sería hipotéticamente hablando a lo que se sabe a la fecha actual? Porque la política es muy cambiante. Muchísimas gracias por
su labor. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Francisco. Y en este caso, habéis de tener en cuenta que se trataba de un caso de incapacidad permanente, ¿eh? Entonces, lo que nos dice la ley es que si nos jubilamos con 45 años por incapacidad, si nos declaran una incapacidad permanente, hay uno de los requisitos que es para que cobrar el 100% de lo que sería la base reguladora, es necesario haber cotizado 35 años, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que los años que nos faltan hasta llegar a la jubilación ordinaria, a efectos de un cálculo de incapacidad permanente, nos los dan como teóricamente cotizados. Es lo que te explicaba en ese vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 45 años y a lo mejor tenemos 20 años cotizados, ¿vale? Pues los que nos quedan hasta los 65, estos otros 20, se nos dan como añadidos. Es decir, esta persona que había cotizado 20 con 45, a efectos del cálculo de la incapacidad permanente, tendrá 40 años a efectos teóricos cotizados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos son los que se añaden, no vale para cumplir los requisitos de cotización. Si a ti con 45 años te exigen, por ejemplo, por enfermedad común, el cálculo que os lo explico siempre, 45 menos 20 son 25 y estos 25 lo dividimos entre 4, ¿vale? Y esto nos dará 6 años y 3 meses. Debes haber cotizado 6 años y 3 meses. Es decir, una persona con 45 que haya cotizado 5 años, no se le suman hasta los 65 otros 20 años y entonces sí que cumple el requisito. No. Para el requisito de cotización es necesario tener estos 6 años y 3 meses. Si no tienes estos 6 años y 3 meses, no cumples el requisito. Otra cosa, ese paso posterior es para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente. Y entonces, otra cosa que creo que confundes aquí, Francisco, es los años que se cogen para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente. Los años que se cogen coinciden con el periodo general que se pide para los requisitos de cotización. Es decir, en este caso que decíamos de una persona de 45 años, se le exigen 6 años y 3 meses. Pues vamos a ver, si se nos exigen 6 años y 3 meses, la base del cálculo va a ser eso. Te van a coger los últimos 6 años y 3 meses hacia atrás y eso será los meses que te cogerán para calcular tu base reguladora de incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es así hasta un máximo de 8. ¿Qué quiero decir con ello? Que a las personas que tienen más de 52 años se les exigen más de 8 años cotizados, ¿de acuerdo? Para una enfermedad común, para una incapacidad. Pero el cálculo es de máximo 8 años. Es decir, si una persona que tenga, por ejemplo, pues vamos a poner 60 años, ¿no? 60 menos 20 nos da 40 y 40 entre 4 son 10, ¿de acuerdo? Entonces, a esta persona se le exigen 10 años cotizados, pero a los efectos de determinar la base reguladora no se van a coger 10 años los 10 últimos, se van a coger los 8 últimos, que es máximo estos 8 años. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta y que no lo confundáis, porque una cosa es para cobrar el 100% de la base reguladora que te exijan los 35 años cotizados como mínimo, teniendo en cuenta los que has cotizado más los que te faltan para llegar a la edad de jubilación, y cosa distinta es los años que se cogen para determinar esa base reguladora, ¿vale? Son cosas distintas y espero que con esta respuesta, Francisco, te quede mucho más claro cómo efectuar el cálculo de la base reguladora en un caso de incapacidad permanente. Muchísimas gracias por tu pregunta y vamos ahora ya con la siguiente pregunta que nos la hace, en este caso, Esther García Correa. Y dice: buenos días, antes de nada daros la enhorabuena por este canal, sois geniales. Muchísimas gracias, Esther. Y dice lo siguiente: te comento, en mi situación actual el INS me concedió de oficio una incapacidad permanente total por artritis psoriásica, revisable en un año, y ahora mismo estoy con tratamiento biológico. Mi profesión es auxiliar de clínica. El especialista que me lleva en su último informe comenta que los movimientos repetitivos pueden empeorar la clínica. El caso es que mi intención es presentarme a unas oposiciones, en concreto a categoría de celador, ya que solicitaría reducción de jornada y adaptación de puesto por salud laboral. Pero me surge la duda de compatibilidades y en su momento solicité al INS la posible compatibilidad y no tuve respuesta. ¿Cómo puedo saber si puedo preparar esas oposiciones? Iría por discapacidad. Muchas gracias de antemano, Esther García. Bien, Esther, muchísimas gracias por tu pregunta. En este caso, una de las cosas que debo decirte, y lo primero es que cuando se tiene una incapacidad permanente total y se quiere trabajar, es necesario comunicar al INS antes del inicio de ese nuevo trabajo, pues que se va a hacer el trabajo y que es compatible con pues, las limitaciones que se derivan de la enfermedad o las lesiones que nos han reconocido la incapacidad laboral. Entonces, no esperes respuesta. La Seguridad Social nunca responde
con un sí puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Porque se ha de comunicar, es un simple comunicado. Entonces, si la Seguridad Social revisa eso y entiende que esa profesión no es compatible, te puede revisar esa pensión, te haría pasar el Tribunal Médico de nuevo, y si entiende que has mejorado o que es incompatible, te puede quitar la pensión, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con estos procesos y haces muy bien de asesorarte y de haber preguntado primero a la Seguridad Social, pero no vas a tener respuesta. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es una de las fórmulas para poder saber por qué te han reconocido la incapacidad permanente, que es esta artritis psoriásica que nos dices, es ver cuál es el nivel de afectación, qué limitaciones funcionales tienes. Y esto lo puedes sacar del dictamen detallado de la EBI, del Equipo de Evaluación de Incapacidades, o en Cataluña del ICAM, ¿vale? Si tú tienes ese informe detallado, verás que al final la conclusión es limitación para trabajos que requieran estar de pie, manipulación, a lo mejor de objetos, etcétera, porque no sé también qué afectación tienes de la artritis psoriásica, si es manos, pies, codos, rodillas, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede ver qué limitaciones funcionales te provoca y a partir de ahí determinar si esta profesión que tienes que hacer como celador podría ser o no. A mí, a priori, por lo que comentas, si te han concedido una incapacidad para esa profesión de auxiliar de clínica, se me antoja que la de celador tampoco serías capaz de hacerla, porque es una profesión de exigencia física, de ambulación continua, de esfuerzo físico en las transferencias de los pacientes y demás, y entiendo que no creo que sería viable. Deberías buscar algún tipo de profesión o de oposición, como dices en este caso, que fuera más compatible con tu estado de salud y a poder ser que no exigiera esfuerzo físico. Pero insisto, si buscas este detalle del dictamen de la evaluación de incapacidades, del EBI, pues te puede ayudar bastante a saber el motivo, las limitaciones funcionales que se derivan del diagnóstico de la enfermedad que te ha reconocido esa incapacidad. Y con eso valorar un poco si lo puedes hacer o no, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por tu pregunta, Esther, y vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Arturo Esteban y nos dice: hola Marta, se refiere a un vídeo que hizo la abogada Marta del despacho. Dice: si te reconocen una IPT y se extingue el contrato, ¿puedes optar a cobrar primero el paro y cuando este se agote empezar a cobrar la IPT? ¿Cómo se debería solicitar? Muchas gracias, saludos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Arturo, y esto es algo que debemos tener en cuenta. Hay dos situaciones distintas. Esta primera, Arturo, que nos planteas, en la que si tienes un contrato en vigor, estás de alta, ¿vale? Con un contrato, a lo mejor estás de baja médica, por ejemplo, y te concede una incapacidad permanente total, de forma que, ya lo sabéis, esa reconocimiento de incapacidad total extingue el contrato de trabajo. Bien, cuando te extinguen el contrato de trabajo, no hay posibilidad de optar por el paro, ¿de acuerdo? Tú cobras la incapacidad total y el paro no hay posibilidad de cobrarlo. Situación distinta es si ya estamos cobrando el paro, Arturo. Si tú estás cobrando el paro ahora mismo, por ejemplo, y te declaran una incapacidad permanente total o absoluta, cualquier tipo de incapacidad, cuando te reconozcan la incapacidad, ahí sí que se puede optar. Lo que tiene que hacer la Seguridad Social en ese caso es formular el derecho de opción y, en este caso, la persona que ha sido reconocida por una incapacidad permanente puede optar entre seguir cobrando el paro hasta agotar la prestación y a partir de entonces empezar a cobrar la pensión de incapacidad, o cobrar directamente la pensión de incapacidad y ahí el paro se extingue. Ya dejas de cobrar el paro y cobras la incapacidad permanente. Esto puede ser útil algunas veces en el que el paro es superior a la incapacidad permanente total. ¿Cuándo sucede esto? Pues normalmente en trabajadores menores de 55 años, en que a lo mejor vamos a poner a una persona que cobre pues un sueldo de 1.200 euros, ¿no? Pues esa persona de paro a lo mejor está cobrando pues el 60% más o menos, pongamos que cobra unos 700 euros de paro, ¿no? O 750. Le reconocen una incapacidad permanente total para su profesión habitual y a lo mejor cobra 600 de esa pensión de incapacidad permanente, ¿no? Entonces se tiene que hacer cálculos para decir, bueno, como cobro menos de la pensión de incapacidad que de paro, espero agotar el paro lo que me quede. Si a lo mejor quedan 4 meses, pues mira, 4 meses que cobraré 700 euros y después ya pasaré a cobrar la incapacidad permanente de los 600 euros. Es para esos casos y esto está previsto específicamente. Pero a la pregunta del caso en concreto que nos decías, no es posible, si tenemos un contrato en vigor, cuando se nos extingue ese contrato, optar
por el paro. ¿Por qué no estamos en situación de desempleo? Simplemente estamos en situación de incapacidad permanente y por lo tanto ahí no se puede solicitar el paro. Y por último, y para ampliar un poco la pregunta, porque muchas veces nos lo habéis formulado también y me gustaría aclararlo, ¿se puede cobrar el paro con una incapacidad permanente? Sí que se puede cobrar el paro, lo he explicado en algunas ocasiones, pero cuando este paro lo hemos generado de un nuevo trabajo. Voy a explicarme. Imaginaos que en este caso que dices Arturo, pues tienes un trabajo, te concede una incapacidad permanente total, por lo tanto se extingue el trabajo y empiezo a cobrar la incapacidad permanente total, porque ya he dicho que el paro no lo puedo cobrar. Entonces tengo una incapacidad permanente total, por ejemplo, para una profesión física de esfuerzo comercial y tengo un problema de rodillas y pues no puedo hacer más de comercial. Pero encuentro un trabajo como administrativo. Yo cobro mi incapacidad permanente total de comercial y hago mi trabajo de administrativo. Estoy trabajando durante 5 o 6 años y al cabo de ese tiempo me despide a mí la empresa. Entonces, aunque esté cobrando el paro, como he generado derecho a paro en ese nuevo trabajo como administrativo, ahí sí que puedo pedir el paro, ¿de acuerdo? Entonces podré cobrar el paro y podré cobrar la incapacidad permanente total. Sería compatible en ese momento, porque son derechos que se han generado de forma distinta y nuevos después del reconocimiento de esa incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Arturo, porque es una duda bastante frecuente y que la hemos resuelto, pero me gusta siempre recordar estos conceptos para que personas que se pueden encontrar en esa situación pues tengan la respuesta. Vamos con otra, nos hace Vanessa Benítez y dice: buenas noches, una duda. ¿Tienes derecho al puesto de trabajo durante 2 años con la incapacidad, pero desde el momento del alta? Bien, no es desde el momento del alta, gracias por la pregunta, Vanessa, es desde el momento en que se extinguió el contrato de trabajo. Y aprovecho la pregunta de Esteban, ¿no? De Arturo, perdón, que nos hacía antes. Vamos a ver, imaginaos que ahora, en el mes de octubre, nos reconocen una incapacidad permanente y nos dicen que tenemos esa reserva del puesto de trabajo. El máximo serán 2 años, ¿no? Entonces nos dirá que la reserva será pues hasta octubre de 2020. Entonces, si a nosotros nos revisan antes de esa fecha, sí que tendremos ese derecho al puesto de trabajo y no tendremos 2 años a partir de que nos hayan revisado. Tendremos el derecho justo cuando nos han revisado y nosotros no tenemos que avisar a la empresa. No podemos tardar 2 meses o no podemos tardar 1 mes y a la empresa decirle: oye, mira, que me han dado el alta, quiero mi puesto de trabajo. Hay unos días razonables, es decir, que uno tiene que solicitar el reingreso al puesto de trabajo y el empresario tendría que aceptar ese ingreso. Si no lo hace, tendremos que presentar una demanda a la empresa por despido improcedente, por la negación a esa readmisión al puesto de trabajo a la cual tenemos derecho. Pero no son 2 años desde que nos den el alta, sino que son 2 años desde el reconocimiento de la incapacidad permanente. Y ahí vendremos exigidos por ese plazo de revisión que nos haga constar la Seguridad Social en ese plazo de revisión. Muchísimas gracias por tu pregunta, Vanessa, y espero que ya quede claro este concepto. Y vamos con la última pregunta, porque estamos un poco ya pasados de tiempo, como siempre. Vamos a ver. Paqui nos dice: hola Jorge, soy Paqui, a mi marido le han dado una IPT, una incapacidad permanente total, por enfermedad profesional, por siderosis del soldador. A raíz de esta enfermedad tiene una hiperferritenemia secundaria. Le hemos dicho a la empresa que le han dado la incapacidad para que se le pase al seguro del convenio. Y nos dicen que ha dicho el seguro que no nos dan las pólizas y que solo creen que cubre el periodo de accidente de trabajo, no la enfermedad de trabajo. Nuestro abogado las ha pedido con un poder judicial que nos ha pedido que le hiciéramos. Para pedirlas a la empresa, ¿están obligadas las empresas a dar la póliza del convenio como para poder saber si se cubre la enfermedad profesional? Y si no es así, ¿quién tiene que hacerse cargo de la indemnización? Bien, gracias por la pregunta, Paqui. Y para aclararte un poco las dudas, lo primero que se tiene que hacer es mirar el convenio colectivo o el acuerdo de empresa para ver si está cubierto esta contingencia. Entonces, tendríamos que mirar el convenio colectivo aplicable al contrato de trabajo de tu marido y en función de esto, si el convenio colectivo cubre la incapacidad permanente total por enfermedad profesional, pues ahí sí que tendría una obligación la empresa. Igual que el convenio colectivo, puede ser que la empresa tenga un acuerdo de empresa o un convenio privado, ¿no?, de empresa que le obligue a ello. Entonces, eso es lo primero que debemos saber, porque se basa en esto. La empresa, mediante ese convenio colectivo, normalmente está obligada a pagar una indemnización de X dinero. Me lo invento, 30.000 euros a lo mejor. Bien.
Si la empresa no está obligada a concertar un seguro con una empresa de seguros, es decir, que la obligación principal la tiene la empresa. Aunque no tenga seguro, nosotros podemos demandar a la empresa. Nosotros demandamos a la empresa de 30.000 euros y a la ignorada compañía aseguradora, en el caso de que no lo sepamos, para esta contingencia. Entonces, se puede presentar una demanda requiriendo a la empresa que aporte esta póliza. Entonces, el juzgado va a requerir a la empresa para que diga cuál es la compañía de seguros, ¿vale? Pero entonces, esa obligación no nace tanto del contenido de las condiciones de esa póliza de seguros, sino que nace de el convenio colectivo, el acuerdo de empresa que obliga a la empresa para que en caso de que haya esa contingencia, pues tenga que pagar una indemnización. Entonces, lo que yo haría en este caso, que es lo que debe haber hecho tu abogado, es solicitarlo primero a la empresa si tienen a bien a dar esta póliza. Si no tienen a bien a dar esa póliza, pues entonces asegurarme que en el convenio colectivo la empresa está obligada al pago de esa indemnización. Una vez el abogado sepa que sí que está obligada, pues requerir a la empresa formalmente para que haga el pago de esa indemnización y si no lo hace, presentar una demanda ante el juzgado de lo social reclamando esa cantidad y requiriendo a la empresa para que diga que en el caso de existir, pues cuál es la empresa, la aseguradora que tiene contratada, para también ampliar la demanda y poder demandar a esta compañía aseguradora. Muchísimas gracias por tu pregunta, Paqui. Creo que con esto quedará más clara la situación y cualquier duda que tengas, pues nos lo vas comentando y encantados de compartirlo aquí en el canal con toda la audiencia. Y ya para acabar vamos a hacer los agradecimientos que hemos ido haciendo, ya lo sabéis, en los últimos días, ¿no? En los últimos programas de Contestamos. Hemos ido haciendo agradecimientos y en este caso queremos destacar los de Austin LA, que dice: no hay vídeo al que no haya dado un like. Muchas gracias, Austin. También Stevie dice: estoy en situación de baja médica y me ha servido de mucho vuestra explicación. Muchísimas gracias por vuestra labor. Pues gracias a ti por el comentario y por compartir estos vídeos y estamos encantados y nos gusta muchísimo que todos estos vídeos que publicamos pues os puedan ayudar a resolver esas pequeñas dudas o grandes dudas que podáis tener en esas situaciones tan complicadas como son las que tratamos. Y por último, Carmi Rabasco nos dice: hola de nuevo, Jorge, estoy pletórica, acabo de recibir la notificación de revisión de grado que solicité. Mi marido tenía la absoluta y yo soy de la gran invalidez por empeoramiento a consecuencia de un ictus sufrido anteriormente. Jorge, me la han concedido, pero esto os lo debo a vosotros por información tan clara y verídica que nos dais. Ojalá mucha gente os dedique tiempo a escuchar vuestra información y consejos para luchar como yo lo he hecho y lo he conseguido. Si venís algún día por Alicante, me encantaría agradeceroslo personalmente. No cambiéis nunca, mil gracias por vuestro trabajo impecable, besos para todos. Bien, pues muchísimas gracias, Encarni. Estamos muy contentos de poder haber ayudado a que tu marido tenga esa gran invalidez que seguro que merece y que gracias a los vídeos que hemos ido publicando y solicitando dudas que hayas podido aplicar, en tu caso en concreto, hayas podido obtener lo que tu marido se merece en justicia. Y encantados de la invitación en Alicante, lo tomamos nota y cuando estemos por ahí, que seguramente es bien pronto, pues te lo diremos para que así también nos podamos desvirtualizar y conocernos personalmente, Carmen. Muchísimas gracias por tu comentario. Bien, y vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por el seguimiento, por compartir, por darle likes a los vídeos, por suscribiros. Y ya sabéis que tenéis una cita con nosotros la semana que viene, el viernes que viene, nuevo contestando a vuestras preguntas. Cada lunes una sentencia, cada martes un vídeo divulgativo, los miércoles el podcast que hacemos en Mis Derechos, los jueves un nuevo contenido de un artículo en el blog y los viernes este vídeo contestando a preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.